El Grupo Socialista es favorable a la existencia de un reglamento y de un registro de obsequios, pero debemos hacer alguna consideración para que tanto uno como otro sean realmente efectivos y vayamos a algo más que un debate estéril en este hemiciclo. Los objetivos de cualquier servidor público, en el más amplio sentido, deben ser la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la austeridad en el ejercicio de sus funciones. Y estas tienen que ser percibidas así por los ciudadanos. Estos ciudadanos deben tener la máxima garantía de que los responsables públicos de la gestión pública y funcionarios se rigen por criterios absolutamente objetivos e imparciales. Y por tanto entendemos que generará confianza y aumentará la transparencia saber que existe un control sobre los posibles regalos recibidos. Por tanto, el reglamento de regalos y obsequios debe contemplar los obsequios a todos los que participan en la gestión de los recursos de los ciudadanos. Esta propuesta debe salir adelante para que no quepa la menor duda, pero los trabajos estarán sobre todo en la redacción del reglamento de regalos y obsequios, que según nuestro criterio debería contemplar algunas cuestiones, como ampliar el ámbito de los regalos a los altos cargos de la administración municipal, establecer un umbral mínimo para evitar, tener en consideración regalos irrelevantes, establecer un umbral o límite a partir del cual ese obsequio pasaría a ser patrimonio municipal y, sobre todo, facilitar el acceso público al registro para su conocimiento. Finalmente, debemos establecer ya un plazo para su redacción que realmente sea efectivo, porque ejemplos de estos tipos de reglamentos hay muchos, como por ejemplo el acuerdo que aprobó el Gobierno de España en 2005, por el que se aprobó el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado. Muchas gracias.